Hace unos 4 años murió la esposa de uno de mis hermanos. Fue un momento triste porque no esperábamos la noticia, no sabíamos que estaba enferma y además de una enfermedad muy fuerte. Pero cuenta mi hermano que cuando ya estaba para partir con el Señor, él le habló dulcemente, se acercó donde estaba ella, acercó su cara y le dijo: mi amor, vas a estar en la presencia de Dios. Pero lo bueno es que vas a saludar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu gente querida que está con el Señor. Y lo que ella respondió fue bien interesante, porque ella dijo: ellos que se esperen. Yo voy a saludar primero al Señor Jesucristo. No se trata de mí, se trata de Dios. Les invito a que abran sus Biblias y las mantengan abiertas allí en este libro del profeta Miqueas, el capítulo 6. Y voy a leer los versículos 6 hasta el 8. Miqueas 6, 6 al 8. Y dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? La pregunta es muy importante, la hace un profeta. Y él está hablando en un sentido como haciendo la pregunta, pero representando al pueblo delante del Señor. Ese tipo de preguntas capciosas. Él puede saber la respuesta, pero él sabe que hay un problema con la adoración y con la vida de santidad de la gente allí en Jerusalén, pero también en el reino del norte, en todo Israel. Entonces él hace la pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Técnicamente sí, puedo hacerlo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? En un sentido puede ser. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y allí se fue una exageración tremenda. Pero está hablando del sentido del corazón, ¿no? O sea, hasta ahí puedes llegar en la adoración. Pero luego él dice: oh hombre, y la mujer también, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Al comparar todo lo que él ha estado diciendo que se puede hacer en la adoración, y se lo decía a la gente de Israel, él dijo: él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, más nada, pero 3 aspectos muy importantes: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ante estas 3 cosas, todo lo demás es insignificante. No se trata de mí, se trata de Dios. Hay algo que hacemos normalmente y está bien, y es final de un año, comienzo del otro, hacer una especie de psicoanálisis muy personal acerca de qué hicimos, qué dejamos de hacer en el año, cómo proyectamos nuestra vida, de la empresa, los negocios, la familia, en un nuevo año. Pero hay 2 extremos en el que podemos caer. Uno en el de subestimarnos. No hicimos lo que yo quería, lo que tenía planteado que quería hacer. Las cosas salieron mal, aunque haya algunas cosas
o muchas cosas que salieron bien, pero pensamos siempre en lo negativo. Hay cosas que salieron mal. No hice lo que debía hacer, no estudié lo que debía hacer, no alcancé trabajando lo que yo pensaba. Fíjense la palabra que más se repite: yo. No hice, no logré, no alcancé. Yo pensaba, pero no lo logré, no fue como yo creía, etc. Y estoy hablando a gente que los domingos alaba y glorifica el nombre del Señor y le canta. No estoy criticando, estoy diciendo algo que pudiera ser normal. Pero el otro extremo es el de la vanagloria, cuando podemos decir, hasta anteponer el gracias a Dios. Pero yo alcancé, yo estudié, yo me esforcé, yo hice lo posible y logré esas metas de tal manera que este año yo voy a seguir adelante, yo voy a alcanzar, y por allí aparece un gracias a Dios. Entonces uno, en ese psicoanálisis personal, otra vez podemos llegar a los extremos: el de subestimarnos o el de vanagloriarnos. O sea, darle la gloria a lo que nosotros hicimos, a lo que nosotros alcanzamos. La pregunta es, y está en este pasaje que leímos: ¿cómo queda Dios en todo esto? ¿Cómo queda Dios? Cuando nosotros nos sentimos que hemos sufrido, que no hemos alcanzado y nos quedamos en ese camino de la tristeza, de la depresión, también ante la cual cualquier cristiano puede caer también. Pero si nos estacionamos solamente en esa calle, podemos perder de vista la gracia y la voluntad de Dios. La palabra de Dios está hablando que a los que aman a Dios, unas cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es todas las cosas, las que nos parecen bien, las que nos parecen mal, porque los que aman a Dios, los que adoran a Dios, los que quieren seguir en obediencia a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque en medio de todas estas cosas está Dios obrando en su gracia y en su voluntad. Pero si nos estacionamos en la otra calle, que es la de la comodidad, la de la vanagloria, el yo hice, yo alcancé, perdemos de vista la soberanía y la preeminencia de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La honra y la gloria pertenece a Dios. Si pudimos pensar y trabajar en esforzarnos, es gracias a la presencia del Espíritu Santo, gracias al señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Él fue el que nos guió a lo mejor y movió nuestras vidas para lograr todo eso. Entonces ninguno de los dos extremos nos sirve para vivir la adoración, no solamente en los cultos, sino en nuestra vida diaria. Y alguien dijo, y yo lo creo también, que además de adorar es un encuentro con Dios, la adoración viene a ser un estilo de vida del creyente, porque vive su vida siempre en la presencia de Dios. Y no podemos ocultarnos de aquello. Interesante que Miqueas, cuando escribió esto, cuando predicó y cuando se dirigió a la gente de Israel, estaba en un momento, y yo pienso en Venezuela también, que había cosas buenas y había cosas malas. Cuando tenía que ver con el reino del norte, había un rey próspero, Jeroboam II, pero Asiria estaba a punto de llegar y destruir el reino del norte. Había prosperidad, pero la nación estaba sometida, sumida, entregada a la idolatría y se había olvidado de Dios. El reino del sur, donde vivía él, ahí cerca de Jerusalén, era un reino que se debatía entre un rey bueno y un rey malo, un rey bueno y un rey malo. Entonces, probablemente escribió esto cuando Ezequías, pero el rey anterior a Ezequías fue un rey tremenda y terriblemente malo. Entonces, en este lugar había una mezcla, una
una manera de hacer las cosas donde por un lado hacían el ritual de adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos. O sea, seguían el ritual pensando que iban a tener el favor y la misericordia de Dios, pero en su sincretismo también adoraban a ídolos de las naciones paganas. O sea, quedaba la adoración, como decir, por si acaso. O sea, estamos adorando a los ídolos, pero para que Dios no crea que nos hemos olvidado de Él. Por eso Él escribe esta palabra. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Y le está diciendo, las cuestiones externas no van a impresionar a Dios. Él no se va a rendir a la voluntad nuestra porque hagamos lo que hagamos como rituales religiosos. Él dice, lo que Él pide es una entrega de la mente, la voluntad y las emociones, para no solamente adorar en espíritu y en verdad, sino vivir la adoración cada día. Algo que yo creo que muchos, o algunos, no sé, aunque ahora es bien complicado, hacemos los fines de año. Bueno, nosotros no lo hicimos. Es el famoso intercambio de regalos. En la iglesia donde soy miembro, lo hicieron las damas. Entonces, fue un intercambio de tazas. Entonces fue bien interesante porque mi esposa, que las dirige, dice, bueno, lleven una taza. Y allí es que se decía para quién era. Y la idea es para que cuando usted esté tomando el café de la mañana, usted ore por la persona que le dio la taza. Me pareció bien interesante, ¿no? No sé si podemos hacer un intercambio de carro o algo así. Complicado eso. Bueno, eso no lo van a decir a mi esposa. El asunto es que todas las tazas eran iguales menos una. Una de las tazas era más pequeña y se la dieron a mi hija. Pero se lo regaló una dama muy humilde, no tenía para comprar y dice, tuvo que comprar esa. Pero a mí me pareció significativo porque mi hija agarra esa tacita y se la toma y ora por la hermana humilde que le entregó esa tacita. Aquí se describe más o menos un intercambio de regalos con Dios. ¿Qué le pediría o qué es aquello importante que usted le puede pedir a Dios hoy? Tranquilidad, paz, dinero, un mejor trabajo, la conversión de alguien en la familia. Todo eso es válido que le podamos pedir a Dios, porque Dios puede dar eso y Dios puede dar más. Él dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y Dios siempre va a estar bendiciendo nuestra vida. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Piense usted allí en 30 segundos. ¿Qué le pediría al Señor? Pero yo le invito también que no solamente piense en lo que usted le pediría al Señor, sino en qué le ha dado Dios a su vida. Porque los regalos más importantes ya nos los dio Dios. La salvación, la vida eterna, un lugar en la patria celestial. Quitó de nosotros el pecado que nos llevaba al infierno. Esos son excelentes regalos y nunca podríamos dar al Señor algo tan valioso como lo que Él nos ha dado. Pero sin embargo, viene la segunda pregunta: ¿y qué en ese intercambio le damos a Dios? Bueno, pastores, que es bien complicado eso. Y en medio de lo complicado, de pensar que es complicado, parece que no le damos nada. Hay un versículo en la Biblia que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos da toda esa bendición, pero Él está pidiendo no un poquito de tiempo, sino todo nuestro tiempo. No está pidiendo un poquito de nuestra atención, está pidiendo toda nuestra atención. Él no está pidiendo una parte de nuestros pensamientos, Él está pidiendo toda nuestra mente, todas nuestras emociones, todo nuestro corazón.
aunque lo usamos para dar clases, para atender a personas, etcétera, de acuerdo al trabajo que se tenga. Pero todo eso lo podemos hacer para la honra y la gloria de Dios, ciertamente. Pero aún hay cosas que nosotros podemos ofrecerle a Dios, sobre todo este año. El que no lee tanto la Biblia, porque no dice voy a leer la Biblia diariamente. Eso es algo que es especial, momentos especiales para estar con Dios. O que usted diga, este año voy a ganar 1 o 2 personas mínimo para el Señor. Eso es un regalo que se le está ofreciendo al Señor. Cosas específicas. Así como usted le pide cosas específicas a Dios, y Dios le puede dar, ¿qué cosas específicas vamos a hacer con Él? En cuanto a la adoración, Él está diciendo, no es que lo que está diciendo, excepto lo de entregar al Hijo, está mal, pero que todo lo que tú dejes en adoración sea la expresión de una vida entregada diariamente a Dios, de tal manera que usted no viene el domingo a cargar las pilas. No, usted en adoración debe tenerlas cargadas de lunes a sábado. Lo que usted viene aquí a expresar el amor y la entrega a Dios en adoración. Y Dios le va a bendecir para que esa bendición se multiplique de lunes a sábado. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces yo quiero hablarle de 3 aspectos del tema. No se trata de mí, se trata de Dios. En primer lugar, tiene que ver con hacer lo correcto. Hacer lo correcto en una voluntad rendida a Dios. Hacer lo correcto en una voluntad. Fíjense, no estoy hablando de emociones, no estoy hablando de razón, sino voluntad. Hacer lo correcto en una voluntad rendida a Dios. La voluntad es esa capacidad que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Entonces todo lo que decidimos tiene que estar marcado, porque nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar una decisión está rendida ante Dios. Y cuando hacemos eso, lo que resulta en actos es lo que es correcto, no lo que me parece que debo hacer solamente. No es solamente confiar en que pensamos lo mejor, sino que siempre vamos a buscar lo correcto que Dios ya ha dispuesto para nosotros. Y así dice la palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? En primer lugar dice, hacer justicia. Cuando hablamos de justicia, en este caso puede haber, desde el punto de vista legal y el diccionario puede ilustrarnos acerca de lo que es la justicia. Pero en este momento, en este punto, justicia significa hacer lo correcto en nuestras relaciones. Si una persona maltrata a otra persona en la calle, al punto de golpearla, dejarla moribunda o matarla, la justicia del lugar lo va a poner preso, lo va a juzgar, porque no hizo lo que debió hacer, o hizo algo incorrecto, indebido con aquella persona. Y así se aplica justicia. Cuando hay un maltrato hacia otra persona, cuando hay un maltrato hasta sí mismo en un sentido, pero tiene que ver con una relación con Dios también. En la vida cristiana entonces es hacer lo correcto en nuestras relaciones, ser justo en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Cuando tengo que decir en este punto que para que haya justicia debe haber un legislador, y en este caso el legislador por excelencia es Dios. No es ningún ser humano. Nuestra vida cristiana, quien ha de juzgarla plenamente es nuestro Dios, es el Padre Celestial. Es una figura que aparece en toda la palabra de Dios. Él es el juez justo, y ante Él nosotros rendimos cuentas y tenemos que rendir cuentas. Es necesario, dice la palabra, que la persona muera una sola vez, y después de esto, juicio.
el juicio. Entonces, ante Dios nosotros somos imperfectos. Nosotros no podemos ni debemos subestimarnos ni vanagloriarnos cuando nos presentamos delante de Dios. Él es el juez justo, Él es el Dios de amor, Él es el soberano del cielo y en la tierra, y por mucho que hagamos, nosotros somos imperfectos y tenemos necesidad de seguir lo que es correcto, porque seguimos al perfecto. Entonces, hay algunas cosas para explicar esto de hacer lo correcto, porque tiene que ver con reconocer la fuente de la justicia. ¿Cuál es la fuente de una conducta en justicia? ¿Cuál es la fuente de vivir justamente? Mis hermanos y mis hermanas, es la palabra de Dios. El código de ética, el código de comportamiento, el código de justicia de un cristiano es la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es dinámica, no solamente es algo que está escrito y que nos ponemos en la frente para que nos pase la palabra de Dios al cerebro y al corazón. Es la palabra dinámica de Dios. O sea, Dios nos la dice a través del Espíritu Santo, la pone en nuestra mente, la pone en nuestro corazón. La Biblia habla de la naturaleza de Dios. Cuando seguimos la palabra de Dios, estamos siguiendo a Dios mismo, estamos obedeciendo a Dios, no a un libro religioso solamente, es la palabra de Dios. Y la Biblia habla de la gracia y del propósito de Dios. Es un código de ética, es un código de comportamiento, y claramente dice no a lo que no debemos hacer. La Biblia en un sentido está diciendo: no metas el dedo en unos cables pelados por ahí porque te vas a electrocutar. Bueno, no lo dice así, pero dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Le está diciendo no lo vas a hacer, porque en un sentido no solamente es que vas a ir a la ruina espiritual. Lo que está diciendo también, y lo dice el Señor Jesucristo, es que cuando solamente pienses hacerlo, ya eso comienza a destruir tu mente y tu corazón. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero el que llama necio, fatuo, el que en su corazón abriga una animadversión a la otra persona, dice: ya pecó contra ella en su corazón. Entonces hay que reconocer que la fuente de la justicia es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios, que penetra hasta partir el alma y tiene que ver con descubre las intenciones más profundas de nuestro corazón. Pero también hay que entender la importancia de la justicia, porque, mis hermanos, la vida cristiana no solamente es el ritual del domingo, sino hacer las cosas correctamente. Y la justicia de Dios, a través de su palabra, está dispuesta para decirnos cómo tenemos que comportarnos de lunes a sábado y en el domingo también. O sea, tiene que ver con nuestra relación con otros. Y nuestra vida es relaciones, mis hermanos. Acabo de leer el pensamiento de un filósofo, y él dice que realmente nosotros nos conocemos a nosotros mismos cuando aprendemos a conocer a los que nos rodean. Porque pudiera ser la vida de otra persona nuestro espejo, o reconocer cómo nos ven las otras personas a nosotros, pero solos no podemos vivir. O sea, para demostrar nuestra vida cristiana, no tenemos que habitar en el desierto sin que nadie nos vea. Nos van a ver. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? Familia, esposo, esposa, padres, hijos, en el trabajo, en el lugar de estudio. ¿Cómo es nuestra conducta externa? Lo que habla nuestra conducta externa es de lo que somos por dentro. Eso es. Y la gente lo va a reconocer. Hasta los que no tienen a Cristo en su corazón lo van a reconocer. Tampoco el cristiano tiene que llegar al extremo de mostrarse ante los demás como perfecto. O sea, ustedes son pecadores, ustedes están mal, yo soy el que estoy bien, no me voy a contaminar ni siquiera hablando ni tocándolos a ustedes. Eso dice realmente, entonces no estamos conociendo a Dios.
que es un Dios de amor, misericordioso y quiere relacionarse con la gente. Entonces la justicia, como la mejor relación de unos con otros, es algo que pide Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia. ¿Cuándo hacemos justicia? No solamente en el acto de la adoración los domingos. La justicia se practica con la gente en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Cuando el jefe o el compañero hacen algo que nos duele, ¿cómo nos comportamos? Por ejemplo, la gente está necesitada. Y Dios mira nuestra conducta. Realmente. Fíjense esto. La Biblia no dice que Él va a castigar a la gente, porque ya la gente vive en un castigo, los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero Dios al que ama, dice, disciplina, castiga, cuando no hay un trato justo de lo que nosotros estamos mostrando a otras personas también. De tal manera que la adoración, el resultado de la adoración, no es cómo nos sentimos en el momento. El resultado de la adoración es qué hacemos después que cruzamos las puertas del templo y comenzamos a vivir de lunes a sábado. Y además tiene que ver con obedecer a las exigencias, porque la justicia de Dios para el cristiano no es una opción. Si les parece, si se sienten bien a hacerlo, mi hermano, la justicia es exigente. ¿Qué dice la Constitución de Venezuela? ¿Qué dice las leyes en relación con diferentes tipos de conducta? O sea, es claro. Ahí no dice, bueno, si usted cree que está eludiendo o está transgrediendo esta ley, si usted cree, entonces vamos a hacer justicia, lo vamos a poner preso, tiene que pagar una multa. ¿Usted cree que fue su intención cruzar la luz roja? No, no fue mi intención. Ah, ok, puede irse. No, mi hermano, te comiste la luz roja. Tiene que pagar la multa. Con el Señor es más exigente. Y sobre todo porque Él sabe que aunque nosotros a veces no lo hacemos, nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir esa vida que Dios pide. Entonces hay que obedecer las exigencias de la justicia. Miren, una de las exigencias en la vida como se vive actualmente es ser honesto. Pero hay que ser honesto. Y la facilidad que pueda haber para tener un poquito más o que me den un tiempo más, pero haciendo lo que no es debido. De tal manera que la honestidad viene a ser una exigencia en un sentido, en muchos de sentido. Ahora, pero también defender el derecho. No estoy hablando de cristianos que solamente vivan, perdonen la expresión, tontamente. O sea, que nos dejamos hacer. No, ese es un cristiano porque mira, ese se deja hacer todas las cosas. Yo creo que también la justicia es defender el derecho, pero hacerlo de la manera como Cristo lo haría, sin necesidad de insultar, sin necesidad de ir por encima de la otra persona, pero también habla de defender el derecho, pero sobre todo practicar el deber. Eso lo hacemos de lunes a sábado. Obrar apegado a la justicia. La justicia lo dice, y un cristiano debe ser un buen ciudadano. Eso significa adorar a Dios también todos los días, no solamente en el acto del culto. Ser justos con las personas que nos rodean. Pero también la justicia tiene que ver con ser responsable de las consecuencias de nuestros actos. Hace muchos años, y en la ciudad de Maracaibo, un misionero, primera vez que manejaba en la ciudad de Maracaibo, dio un cruce indebido y había un policía y lo detiene. Entonces se presenta, usted es extranjero, está bien, pero estaba en papeles en regla, ¿no? Y le dice, ¿usted sabe que hizo algo mal? Bueno, usted me dice que hizo algo mal. Sí, hizo algo mal. Bueno, pero usted sabe las cosas en este momento. Él le dijo, yo no sé. Bueno, ok, pero usted sabe que podemos llegar a un arreglo. ¿Qué arreglo quiere? Bueno, lo que le estoy diciendo es que, o sea, ven acá. Y le dijo, ¿usted me puede dar algo y dejamos esto? Y él le dijo, no, yo hice algo indebido.
pero sabe que yo lo puedo llevar a la comandancia, lléveme a la comandancia. Y que ahí va a pagar una multa, pago la multa. Pero usted prefiere eso, sí, porque hice algo que no debí hacer. ¿Entiende? Entonces, la justicia dice, si hice algo que indebido, tengo que pagarlo. En eso también viene la justicia de Dios. Si hice algo malo, bueno, las consecuencias vienen de Dios, pero Dios al que ama castiga, disciplina, ayuda para que sigamos adelante. Entonces Miqueas está diciendo, ¿qué pide el Señor de nosotros? Hacer justicia, vivir la justicia que viene de Dios a través de su palabra. Amén. En segundo lugar, dice la palabra de Dios por Miqueas, hacer justicia, amar misericordia. Y esta combinación de las palabras llama mucho la atención, porque uno puede hablar del amor y uno puede hablar de la misericordia, pero aquí dice amar misericordia. Escúcheme bien, tiene que ver con sentir en amor. O sea, la misericordia es algo que se produce, ciertamente es un sentimiento que indefectiblemente tiene que generar actuación. Si sientes misericordia, tienes que actuar de esa manera, si no, no la sientes. Eso es lo que dice la palabra del Señor, pero es un sentimiento presidido por el amor. En este caso, eso se puede hacer si nuestras emociones están rendidas a Dios. Así como la voluntad está rendida a Dios, nuestras emociones tienen que estar rendidas a Dios. Y probablemente pasemos a un estrato un poquito más arriba de la voluntad, a algo que es lo que nosotros sufrimos diariamente. Nos sentimos mal, nos sentimos bien, nos sentimos peor, nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, nos sentimos con miedo, con incertidumbre, nos sentimos optimistas. Entonces nuestros sentimientos pareciera que es lo que dirigen nuestra vida. Pero de pronto dice, ¿qué es lo que requiere Jehová? Amar misericordia. Y en un sentido esto de amar misericordia es la fuerza, la constancia que viene de adentro, pero envuelta en amor. Es el impulso para querer no solamente obedecer a Dios, sino hacerlo mejor y ayudar a la gente, pero envuelta en amor. No solamente en una exigencia de trabajo, no solamente en una responsabilidad que cumplimos. El cristiano va un paso más allá y lo que siente es ayudar a las personas, mostrarles el amor de Dios, que es mucho mejor que lo que nosotros tenemos. O sea, más que una obligación, es actuar generosamente, porque es la vida, porque estamos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Entonces el cristiano muestra una conducta no solamente para obedecer a Dios, sino hacerlo con la mejor actitud. Creo que en algunos momentos yo le he dicho que debemos ser llenos del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y les he dicho, esas no son cosas que se hacen, es cómo se hacen las cosas, basado en esa actitud. Entonces, para explicar hay algunas cosas también. Hay que reconocer el modelo para nosotros de amar. ¿Quién es el modelo en cuanto a amar? El mismo Señor Jesucristo. Y Él le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo les he amado. No solamente le dice una orden, sino que le pone la vara de medir bien alta, como yo les he amado a ustedes. El Señor Jesucristo contó una parábola bien interesante, la del buen samaritano. Y le dijo que un hombre que bajaba de Jerusalén, pasaba por un camino y de pronto le salieron unos ladrones que le quitaron todo y lo golpearon y lo dejaron medio vivo. Pasó un sacerdote de largo.
Ese sacerdote había predicado del tema "no se trata de mí, se trata de Dios", pero no lo practicó. Y pasó un levita, no voy a decir nada de los músicos, pero pasó un levita que también venía del culto y no lo atendió. Ellos estaban obedeciendo, de hecho, una ley. Si el sacerdote se acercaba, ya no podía ministrar por tantos días, y el levita tampoco. Entonces ellos dijeron: no vamos a ayudar por estas exigencias religiosas. Y pasó un aborrecido samaritano, y los judíos odiaban a los samaritanos. Y el samaritano, y hay una palabra en la parábola, una frase que dice que fue movido a misericordia. O sea, sus entrañas, y esa es la palabra en el griego, lo que tenía adentro como que se revolvió y lo impulsó a bajarse del caballo y atender a esa persona que estaba herida. Pero esa misma expresión en el griego es cuando Jesucristo dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y Jesucristo murió en la cruz en nuestro lugar por el grande amor que nos tenía, para que nosotros pasáramos de muerte a vida. Él entregó su vida. Y el Señor Jesucristo también dijo: bienaventurados los misericordiosos. O sea, los que se ponen en los zapatos de los otros para ayudarle, no solamente para orar, sino para ayudarle, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque cuando nos toque ser ayudados por otros, la gente lo quiere hacer. Eso es lo que significa. Entonces, el modelo de vida de un cristiano no es el pastor, no es la persona más anciana o de más tiempo en la iglesia, es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y para mí, y bueno, no voy a pedir disculpas por esto, una de las tragedias y de las fallas de una iglesia o de muchos cristianos es que hemos perdido la compasión por la gente. Tal vez por eso no evangelizamos, tal vez por eso no ayudamos a la gente como necesita, porque nos sentimos. Hemos sido indolentes. Pero cuando las emociones están rendidas a Dios, nosotros vamos a sentir con el corazón de Jesucristo. Si nuestras emociones están rendidas, nosotros vamos a dejarlas en segundo plano para sentir lo que Dios siente por la gente, lo que Jesucristo siente por las personas. Tiene que ver con entender que amar es un mandato. Amar es un mandato. Ahora hay que entender lo que es amar, porque amar no es un mero sentimiento. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó, que dio a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz. Es difícil tratar de describir el amor de Dios de esa manera. Pero dice que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, de tal manera que cuando el cristiano ama, no solamente ama con sus emociones. Cuando el cristiano ama, se le exige que ama con el amor que ha sido derramado en sus corazones, con el amor de Dios, con el amor del Señor Jesucristo. Y el fruto del Espíritu es amor. Entonces, amar viene a ser un mandato, porque mi hermano, escúchenme bien, usted sí puede amar. Pastor, es difícil, yo sé que es complicado amar con nuestros sentimientos a la persona que nos ofendió, a la persona que nos mira mal, a la persona, bueno, más terrible, el sangrechinche de la iglesia o del vecindario. Pero vas a tener que amar por fe. Vamos a tener que amar por fe. Si Dios lo dice, ok. Pastor, ¿funciona en el primer día? Casi nunca, no. Pero viene el segundo día. ¿Cuál es nuestra decisión? Amar. ¿Funciona en el segundo día? Probablemente para muchos como yo no. Y el tercero, pero cada vez que usted decide, va haciendo sensible su corazón a la obediencia a Dios. Porque amar misericordia
tiene que ver con nuestra disposición anterior. Dando clase en el seminario internacional en el cual mi esposa y yo trabajamos. Un estudiante me pregunta: ¿cómo podemos hacer para que el grupo de jóvenes o la iglesia se pueda mover a la obediencia, hacer lo que tiene que hacer, cumplir la gran comisión? Yo le dije: comienza por enseñarle quiénes son como iglesia. O sea, el ser es muy importante. Tú eres un cristiano. ¿Qué significa ser un cristiano? O sea, ¿qué privilegios tiene, pero qué responsabilidades tiene? O sea, que nosotros despertemos en la idea de quiénes somos en Cristo Jesús. Mi hermano, usted es un privilegiado, tiene a Cristo en su corazón, sus pecados fueron perdonados, su carácter es transformado diariamente por la presencia de Jesucristo en su vida. Cuando usted muera, va a la presencia de Dios. Dios está con usted y Dios le provee. O sea, somos personas a quienes Dios ha perdonado para que nosotros podamos ser de bendición en donde nosotros estamos, vivimos, trabajamos. Eso es lo que usted. Cuando la persona se convence y viva realmente lo que es cuando despierta a lo que tiene que hacer. ¿Es difícil perdonar? Sí. Es muy difícil perdonar. Pero mi hermano, usted tiene que perdonar. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Pero cada vez que usted obedece, el Señor va transformando esos sentimientos, porque el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, si nosotros permitimos esa obra de Dios en nuestra vida. O sea, hay que obedecer creyendo en lo que somos y en lo que tenemos en Cristo. Amar misericordia tiene que ver con actuar desde adentro. O sea, obedecemos de tal manera y rendimos nuestras emociones que esa obediencia no se va a producir solamente de manera externa porque dice la palabra que hay que hacerlo. Por allí comienza. Pero luego el Señor va transformando de tal manera que ese actuar, como el samaritano, sentimos la compasión por las otras personas que tenemos que actuar. O sea, la obediencia en un sentido debemos aprender que tiene que ver con lo que está adentro de nuestras vidas. Si no hay obediencia, algo no está bien en nuestro corazón. Algo no está bien allí adentro. Hay que apreciar la compasión, la lealtad, el hacer bien, ser bondadoso con los más débiles. Tenemos problemas. Cristiano que diga que no tiene problemas, estoy viendo un fantasma. O sea, está en el cielo y es solamente es como una alucinación, una imagen allí. Una vez, en el seminario, un estudiante hace muchos años me dijo: mi esposa y yo somos felices, nunca hemos peleado. Dame el dato, ¿cómo es eso? Pero ya lo vi como un bicho raro. O es mentira, o yo no sé, o algo tiene flojo aquí arriba. Y resultó que parece que sí, había algo flojo en la mente, pero también espiritualmente. Porque como pastor, o sea, se divorciaron, perdió a la familia por culpa de él, se metió en doctrinas de las más extrañas que usted se pueda imaginar. Uno tiene que reconocer que uno es vulnerable y que necesitamos el señorío del Señor Jesucristo, apreciar la presencia de Dios, querer obedecerle y hacerlo. Como aquel que estaba orando en el templo y decía: sé propicio a mí, que soy un pecador. No autojustificarse como hizo el fariseo. Entonces uno tiene que apreciar lo que tenemos, lo que somos en el Señor, para que el Señor entonces se proyecte en nosotros desde adentro. Amar misericordia. Y en tercer lugar, dijo el profeta Miqueas que el Señor requiere que hagamos justicia, amar misericordia, y luego dice: y humillarte ante tu Dios. Ahora pasa a la relación con Dios.
De tal manera que él ve la adoración no solamente como actos externos, con multitud de aceites y de carneros para ellos, sino que dice, es como decir, y un detallito, en la justicia, en amar misericordia, porque adorar es humillarte ante tu Dios. O sea, no vamos a comprar a Dios. No podemos comprar a Dios con lo que hagamos, con los rituales que hagamos. El Señor ve el corazón. Entonces las ofrendas no hace, el Señor acepta las ofrendas. Lo mejor de lo que damos al Señor en ofrenda, en dinero, pero lo mejor del tiempo y lo mejor de nuestros esfuerzos, todo eso es lo mejor para el Señor. O sea, humildad delante de Dios, que significa una mente rendida a Dios. Una mente rendida a Dios. Está la voluntad rendida a Dios, las emociones rendidas a Dios, pero la mente rendida a Dios. Y la mente es el lugar, el campo de batalla más fuerte en la vida de un cristiano. Lo que piensa. A veces vienen a nuestra mente pensamientos que no queremos que estén allí, pero allí están. Es en nuestra mente donde nosotros rumiamos nuestra vanagloria o el subestimarnos. Es en la mente donde vienen esas cosas. Como dijo Lutero, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza. Lo que podemos evitar es que hagan nido ahí. Pero de que esos pensamientos vienen, ahí están. ¿No le ha pasado que de pronto usted quiere orar y de pronto viene el problemita, lo que le pasó, etc.? Eso es normal. Pero nuestra decisión es que nuestra mente, nuestro corazón, allí donde se generan pensamientos, allí, eso esté entregado a Dios. David, antes de enfrentarse al gigante Goliat, descubrió cuál era el problema de Israel. El primer problema de Israel no era el gigante, era el miedo. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero para mí hay dos problemas graves en Venezuela, en buena parte de la población. Un problema es la incertidumbre. Vivir con la incertidumbre de qué va a pasar. Pero el segundo problema es el miedo. La gente tiene miedo. El barrio más peligroso en Caracas y tal vez en Latinoamérica es un barrio en Petare, que es uno de los más grandes también en Latinoamérica, es el barrio José Félix Ríos. Y si ustedes siguen la noticia, en esta semana han ocurrido, la policía ha matado a varios cabecillas de banda ahí en ese lugar. Es tremendo. Yo fui a predicar en una iglesia. Allí hay sectores, sector A, B, C, yo creo que llega a la Z. No sé si han inventado otro abecedario para añadirle más letras. Y le pregunté al pastor, ¿cuál es el principal problema de la gente en este lugar? Yo pensé que me iba a decir el problema económico, el desempleo, la delincuencia. Y él me miró y me dijo, pastor, el miedo. O sea, lo que hace el horario de la gente y cómo actúa cuando sale es el miedo. El miedo le dice a qué hora tienen que salir y a qué hora tienen que llegar. Cómo caminar por las calles. Porque no se sabe con quién están hablando. Los misioneros, porque ese es un centro misionero. Por ejemplo, unas damas iban a un lugar para darles clases bíblicas a los niños. Y tenían que esperar que los entrenaran, porque le estaban dando clases de cómo disparar, por ejemplo. Pero es el miedo. Yo creo que eso está pasando hoy. Y muy probablemente en el pueblo cristiano también. Pero el Señor dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa palabra, humillación, y es interesante cómo se describe en el idioma, porque tiene que ver con rebajarse. O sea, hemos hecho promontorios en nuestra vida y poco a poco hemos perdido la humildad delante de Dios. ¿Y qué es humillarse delante de Dios? Quitar aquello que nos pone
supuestamente en nuestra mente a la altura de Dios y volver a ponernos, que nuestra vida se ponga a los pies de Dios. Caminar humildemente delante de Dios, que significa el Señor, Dios, si va a seguir siendo soberano, creador, dueño del cielo y de la tierra, y nosotros vamos a seguir siendo simples mortales, objeto del amor de Dios, sí es verdad, pero mortales que necesitamos de la presencia y del auxilio y de los beneficios de la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Entonces es un acto de decisión decirle que nos humillamos, Señor, delante de ti para que tú sigas siendo soberano de nuestras vidas. O sea, reconocer que el único objeto de adoración es Dios. Lo contrario de adorar a Dios, mis hermanos, es idolatría. Si no estamos adorando a Dios como tenemos que hacerlo, hermano, escúcheme bien. Si no adoramos a Dios como tiene que ser, por algún lado estamos sirviendo a otros dioses. Nuestro tiempo, nuestras prioridades están ocupando el lugar de Dios. Y nuestro único objeto de adoración es Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, lo contrario de la adoración es la idolatría. Y hasta es probable que si no estamos adorando a Dios, nos estamos adorando a nosotros mismos. Por eso nuestra mente debe estar rendida a Dios. Y hay que reconocer que adorar a Dios significa amarle, pero también temerle. O sea, hay una cuota de tener respeto y tener ese temor de Dios. Porque una de las cosas que Dios utiliza para que nosotros podamos portarnos bien es que Dios castiga. Uno no puede decir, bueno, Dios, yo voy a hacerlo y qué bueno que tú me castigas. Hay que tener miedo en ese sentido a las consecuencias de desobedecer a Dios. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel, 40 años en el desierto y todo lo que le pasó. Llegan a la tierra prometida, Dios les da la tierra prometida, pero cuántas atragantadas. Y cuando se dieron cuenta, realmente habían pasado tantos años y estaban cautivos en Babilonia. Adorar a Dios es vivir agradándole en todo. La mente rendida significa que usted y yo tenemos que vivir la vida con este lema: si le agrada a Dios, yo lo hago. Si Dios se siente agradado por esto que voy a hacer, yo lo voy a hacer. Eso lo dice la palabra de Dios, que es lo que le agrada a Dios. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si le agrada, o sea, voy a hacer lo que le agrada a Dios, porque hay que amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda la fuerza. Cuando lo hacemos de esa manera, lo que hacemos tiene que agradar a Dios. Y si no le agrada a Dios, no lo haga. Termino de esta manera. El buen adorador no solamente sirve a Dios en el culto, sino que demuestra la bendición de Dios cuando sale de las puertas del templo. Dios quiere vida de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarse ante Él. No se conforme con el culto solamente, sino con una vida consagrada a Dios de lunes a sábado. Como que si su vida está delante del Señor en adoración todos los días donde usted viva, donde usted trabaja, donde usted estudia. Entonces le desafío a que en esta hora usted tome la decisión de rendir la voluntad a Dios para hacer justicia, de rendir las emociones a Dios para amar misericordia y de rendir la mente a Dios para ser humilde ante Él.